Bueno, ¿alguno de los participantes de esta clase piensa hacer pediatría? Parece que no. Bueno, por ahí algunos médicos de familia y les sirve un poquito para el futuro esta clase, no sé. A fines prácticos de lo que vamos a hablar es un poco los síntomas iniciales de cada tumor. Eh, y la idea de este es una clase que está preparada en marco del Instituto Nacional del Cáncer, ¿sí? Y del ROA, que el ROA es el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, que se encarga de recabar los datos de todos los niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer a lo largo de todo el país. El cáncer en pediatría es una enfermedad curable en la mayoría de los casos, pero para que esto suceda uno tiene que tener un diagnóstico precoz, ¿sí? Un tratamiento oportuno para aumentar las chances de ese niño de que tenga una buena respuesta a su patología. Y para eso uno necesita estas dos cosas que les dije, un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Eh, Muchos de estos pacientes van a hacer sus primeras consultas en centros donde por ahí no hay un oncólogo, incluso en hospitales generales. Entonces el médico que lo recibe tiene que estar eh, como atento a estas características que vamos a ir charlando a lo largo de la clase para que ese diagnóstico sea oportuno y la derivación sea oportuna. Para lo que a ustedes les interesa, la clase también les va a servir porque básicamente habla de así como grandes síndromes de signos y síntomas, valga la redundancia, de los diferentes tumores. Eh, Está preparado esto para que lo reciban, esta charla que es prestada, eh, con autorización obviamente de estos organismos que están escritos más abajo. Está pensada para que la reciban no solo los médicos pediatras ni los especialistas, sino también para que los estudiantes como ustedes de medicina también empiecen como a estar alertas a estos signos y síntomas y que podamos lograr un tratamiento oportuno de los pacientes, ¿sí? Bueno, esto que les decía un poquito, ¿sí? Y esto que les decía también, ¿por qué es importante conocer estos signos y síntomas? Porque el cáncer diagnosticado precozmente es potencialmente curable, ¿sí? Y si uno conoce estos signos y síntomas, puede darle al paciente la posibilidad de recibir un diagnóstico oportuno y una derivación adecuada. Entonces, los objetivos de este programa de detección temprana del niño con cáncer engloban mejorar el pronóstico del niño y disminuir la mortalidad precoz, iniciar tratamiento menos intenso con menores complicaciones, porque si uno tiene un paciente con un diagnóstico de un cáncer no tan avanzado, la intensidad del tratamiento va a ser menor. De esta manera vamos a disminuir las secuelas orgánicas y psicológicas que refieren al tratamiento, ¿sí? Y un menor costo económico justamente por esto, al disminuir las secuelas en el paciente, la parte económica también va a estar disminuida. Como para hacer un pantallazo general de lo que es el cáncer en pediatría en Argentina, ¿sí? Alrededor de 120 o 140 casos por millón de niños menores de 15 años son diagnosticados al año en Argentina, ¿sí? 30 a 40 leucemias por millón en niños menores de 15 años. Y para hablar de números totales, ¿sí? En nuestro país, alrededor de 1.300, 1.400 casos nuevos se diagnostican al año. Es la primera causa de muerte por enfermedad en el grupo de entre los 5 y los 15 años, siempre precedida por los accidentes, ¿sí? Hablando de lo que es enfermedad, con una tasa de mortalidad de 38 por millón en menores de 15 años, ¿sí? Y en nuestro país alrededor de 380 pacientes mueren por estas patologías. Esto, si bien es el registro está bastante más actualizado que esto que va desde el 2000 al 2003, incluso
Este año va a salir la nueva publicación, a principios del año que viene, que ya abarca hasta el 2019. Disculpen. Pero estas curvas que vemos acá, bueno, no curvas, sino estas líneas de barra que vemos acá se mantienen a lo largo de todos los años, y es bastante reproducible a nivel mundial, ¿sí? El ICCC es la Clasificación Internacional de Cáncer Pediátrico, que los va a separar en estos diferentes grupos, ¿sí? Y así es como se distribuyen los diferentes tumores en frecuencia en Argentina entre estos años, pero como les decía, un numerito más de porcentaje, un numerito menos, esto se mantiene durante todos los años. Y a la cabeza se encuentran las leucemias, ¿sí? Es el cáncer más frecuente en pediatría, seguido de los tumores del sistema nervioso central, que si bien uno después quiere ser un poco más detallista y específico, dentro de los tumores del sistema nervioso central encontramos diferentes histologías, ¿no? Luego vienen los linfomas, ¿sí? Que si juntamos leucemias y linfomas, ven que llegan casi al 50% de todos los tumores, y es lo que hay como un subgrupo dentro de lo que es la hemato-oncología pediátrica que va a tratar esos tumores. Por otro lado, les había dicho esta división en algunos centros como el Garrahan con oncopediatría, con neurooncología, perdón. Y después viene todo el resto de los tumores de tumores sólidos, ¿sí? Los tumores de partes blandas, el neuroblastoma, los tumores óseos, tumores renales, retino, germinales, carcinomas que son bastante infrecuentes, tumores hepáticos y algunos inespecíficos. ¿Cuáles son los factores que influyen en el retraso del diagnóstico? Y vamos a tener los factores que tienen que ver con el entorno familiar, ¿sí? Y luego con lo que nos respecta a nosotros los médicos. Entonces, entre el primer síntoma y la primera consulta médica, la responsabilidad va a recaer sobre el familiar que tenga la pauta de alarma de que algo en ese niño no está bien y haga la consulta. Esto va a depender también de las características biológicas del tumor. Hay tumores que son más insidiosos, con un crecimiento lento, que no generan demasiados síntomas y van a hacer que la consulta sea un poco más tardía. Una vez que ese paciente ya llega a la consulta médica, ya la responsabilidad pasa a ser del profesional, ¿sí? Y esto básicamente es por lo que se creó esta clase, ¿sí? este programa de detección temprana del cáncer, en donde para poder pesquisar estos signos y síntomas, básicamente el equipo de salud tiene que estar en conocimiento de cuáles son, como para estar alertas y realizar la derivación. Y entre el diagnóstico de cáncer y el inicio del tratamiento existe una responsabilidad institucional que tiene que ver con las características del hospital donde se estudia y se trata al paciente. Algo muy importante que por ahí recalco, y más cuando hay futuros pediatras entre los oyentes, es que uno no tiene la obligación, al contrario, diría que tendría que no hacer estudios excesivos en un paciente en donde uno sospecha un tumor y lo piensa derivar a un lugar donde lo pueden tratar. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudios que se piden terminan siendo o insuficientes o están mal pedidos, y luego hay que tardar tiempo en repetir esos estudios, y muchas veces esos estudios son por imágenes y aumentan la radiación del paciente, y por ahí para hacer una tomografía hay que anestesiarlo y se realiza 2 anestesias por un estudio que estuvo mal pedido. Entonces uno lo que tiene que hacer es sospecharlo, derivarlo en tiempo y forma, siempre que no haya que estabilizarlo por las complicaciones con las que puede consultar el paciente, pero si el paciente está compensado, uno puede realizar una derivación lo antes posible, si no lo compensa y después lo deriva, para que ese paciente sea estudiado de la manera que corresponde, ¿sí? Bueno, esto es lo que estuvimos charlando, y ahora sí adentrémonos a lo que son los signos y síntomas, que por ahí son inespecíficos, pero más frecuentes en los pacientes, y en qué tendríamos que pensar. Entonces, dentro de los primeros que vamos a hablar es fiebre, ¿sí? Petequias, anemia, que en un paciente con estas características, en realidad, uno lo primero que tiene que descartar y pensar es que estamos ante un paciente con alguna causa infectológica, ¿sí? Entonces, como que la sospecha de cáncer no va a tener que hacer
demorar el tratamiento infectológico, que va a ser lo que, si fuera algo infeccioso, va a curar al paciente. Igual ante un paciente que le llegue a ustedes con estas características, probablemente lo primero que le pidan sea un hemograma, ¿sí? Entonces, si ahí en ese hemograma encontramos alteraciones de alguna de las series, vamos a pensar que estamos hasta el diagnóstico y el debut de una leucemia. Pero esto es muy importante que les decía, no demorar el inicio de antibióticos, porque habitualmente estos pacientes pueden estar a su vez también infectados, o bien no ser una leucemia y ser, no sé, una meningococcemia o algo que requiera tratamiento antibiótico. Estos pacientes deben ser siempre derivados a un centro de alta complejidad, siempre y cuando estén compensados y no requieran un tratamiento de compensación de sus signos de inicio antes de ser derivados. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Las que quieras. Que si viene un nene con fiebre y tiene púrpura o tiene como, parece más por ahí también, ya sé que púrpura no es, pero hay que diferenciar mucho entre exantemáticas y esto, Sí, con fiebre y esta manifestación cutánea. sí. Igualmente se le pide un estudio de laboratorio si te viene porque también puedes sospechar una infecciosa, como usted dijo, y generalmente son diagnósticos clínicos. Si vos a ver, una petequia de una exantemática, cuando los vean van a ver que es bastante diferente. Acuérdense que las petequias, cuando ustedes le hacen la vitropresión, no desaparecen. Claro, no es la Por ahí petequia. claro, por ahí un exantema sí. Al margen, o sea, vos vas a ver a todo el niño en contexto. Claro. Igualmente, o sea, cuando ustedes vean un niño con petequias, eso después van a ver que es bastante diferente a lo que sea una exantemática de las comunes, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, igual ante todo chico con petequias hay que pedirle un hemograma, porque si bien quizás el nene no viene con fiebre, viene solo todo petequiado, puede ser una púrpura, una PTI, ¿sí? Una trombocitopenia inmune primaria, perdón, me trabé. Y no tiene que ser algo oncológico, pero es algo hematológico y se descarta con un hemograma. Perfecto. Entonces a la mayoría de los, y aparte, bueno, no sé, este cuadrito que está acá, dentro del examen físico, fíjate que dice patosplenomegalia, adenopatías, que pueden ser cervicales, inguinales, en cualquier lado del cuerpo, puede estar pálido, petequeado, son todas cosas que vos vas a ir viendo en el examen físico, y te vuelvo a repetir, o sea, un exantema de un síndrome purpúrico es bastante diferente al examen físico, digamos. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, por favor, lo que tengan de preguntas me van diciendo. Igual esto les queda, y yo me parece que ya les había mandado a los doctores, porque esto, como les decía, es como un programa de detección precoz del cáncer, y el Instituto Nacional del Cáncer junto con el ROAC como que fueron actualizando cosas, y esto lo van presentando en distintos hospitales. Y hay una actualización de este año, fin del año pasado, que hicimos con estas cosas, y la verdad que quedó muy bonito. Si no les pasé el PDF todavía a Gabriela y a Fer, después se los paso para que se lo pasen, porque la verdad que quedó lindo y está práctico. Dale, perfecto, gracias, Ale. De nada. Bueno, entonces esto es un poquito más de los que les decía, sí, hay que derivar a un centro de urgencia, con urgencia a un centro de alta complejidad donde se pueda tratar estos pacientes, ¿sí? El diagnóstico de leucemia, ¿sí? Se va a hacer mediante un aspirado de médula ósea, en donde uno analiza diferentes cosas. Por un lado ve la morfología de esa médula ósea, y ahí uno ya puede orientar el diagnóstico hacia si es una leucemia linfoblástica o mieloblástica. Y por otro lado, el sello diagnóstico lo pone la evaluación de la citometría de flujo, ¿sí? Y a su vez se hacen estudios citogenéticos y de biología molecular para terminar de caracterizar al paciente y que pueda hacer el tratamiento adecuado al riesgo de esa leucemia. Igual eso es como ya muy fino y es como para contarles nomás. Con respecto al dolor de cabeza y vómito, sí, también hay estos pacientes habitualmente como que bollan por varios servicios hasta que por ahí a alguien se le ocurre pedirle una imagen, porque quién no tuvo un dolor de cabeza o quién no tuvo vómitos, y por ahí pensar en una gastroenteritis, o que está mucho rato con la play y por eso le duele la cabeza.
pero ahora vamos a ver determinadas características de ese dolor de cabeza y de vómitos que nos tiene que hacer pensar que podemos tener algo a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Hay una compañera esperando para entrar a la clase. Sí, ahí ya la emití. Acá, genial. Gracias. Ese dolor de cabeza habitualmente, si es un paciente grande, digamos, uno puede preguntar sobre la intensidad de ese dolor de cabeza, y habitualmente son dolores de cabeza del 1 al 10 bastante alto, ¿sí? Por ahí en los nenes chiquitos lo que es raro, o sea, que un nene chiquito se queje de dolor de cabeza, bueno, ahí hay que prender las alarmas porque no es lo más habitual, ¿sí? Que despierte al paciente por la noche. Los vómitos en general son matutinos y a chorro, porque al levantarse el paciente, ¿sí? por el aumento de la presión intracraniana provoca estos vómitos por alteración del centro del vómito en el tronco del encéfalo, y puede también haber dificultad en la marcha, que ustedes saben que eso es ataxia, ¿sí? Siempre ante una ataxia aguda ustedes tienen que descartar infecciones, intoxicaciones o la presencia de un tumor en el sistema nervioso central en, ¿cómo se llama? En el cerebelo, ¿sí? Entonces, ante estas características, nunca se olviden de pensar en tumor del sistema nervioso central. Esos dolores de cabeza insidiosos que vienen consultando 1 semana, 2 semanas, y que no pasan, que no ceden, que se le agregan vómitos o alguna otra alteración en la evaluación neurológica, bueno, hay que pensar en un tumor del sistema nervioso central. Dentro de los tumores del sistema nervioso central, los astrocitomas, que son los gliomas de bajo grado, son los tumores benignos más frecuentes. Estos se pueden encontrar tanto en lo que es la fosa posterior, ¿sí? O a nivel de cerebro, y ya cuando estás a nivel de cerebro, no me sale lo que quiero decir, por ahí en ese caso, por ahí van a iniciar con convulsiones, o sea, el síntoma inicial van a ser las convulsiones, que por ahí en un paciente con una convulsión de reciente aparición, digamos, es como uno le va a pedir una imagen probablemente, y va a ser como más sencillo y no tan insidioso este diagnóstico con la cefalea, los vómitos y algún otro síntoma. Y de los tumores del sistema nervioso malignos más frecuentes está el meduloblastoma de la cabeza, ¿sí? Que meduloblastoma es un tumor embrionario que se ubica en el cerebelo, ¿sí? Por definición es un tumor de cerebelo de alto grado, que la verdad que las tasas de curación oscilan entre el 70%, una cuestión así, tratado con cirugía, radioterapia y quimioterapia. ¿Qué vamos a hacer si tenemos un paciente con estos síntomas? Y uno siempre lo que tiene más al alcance de la mano es la tomografía, ¿sí? Ahora, en una tomografía, si nosotros tenemos un tumor de fosa posterior, que dijimos que es lo más frecuente, en realidad no vamos a estar evaluando esa fosa posterior, ¿sí? Sí, lo que vamos a poder evaluar son signos indirectos de que haya una masa ocupante en ese lugar, que haya hidrocefalia, ¿sí? O alguna característica, por ahí se vea alguna calcificación, ¿sí? Que por ahí tiene más que ver con otro tumor, pero bueno, puede estar presente. Y el diagnóstico de certeza por imágenes va a ser con la resonancia magnética nuclear, donde se va a poder evaluar la anatomía de esa fosa posterior de muchísima mejor manera. Otras manifestaciones, sí, si tenemos un estrabismo agudo, también hay que sospechar un tumor de fosa posterior, si hay debilidad de brazo o pierna, cambios en la sensibilidad, perdón. Bueno, las convulsiones que habíamos hablado antes, ¿sí? Ante estas características podemos estar ante la presencia de un tumor de tronco encefálico, ¿sí? Que ya estos tumores muchas veces, si uno hiciera la histología de todos los tumores de tronco de encéfalo, probablemente la mayoría sean gliomas de bajo grado. Pero ¿qué pasa? Por la ubicación que tienen estos tumores, ¿sí? La resección es imposible y la verdad es que no hay buena respuesta a la quimioterapia ni a la radioterapia, y estos tumores tienen muy mal pronóstico con una sobrevida promedio de 1 año y medio, 2. Bueno,
ganglios. Ganglios van a ver un montón de veces. Las consultas por ganglios, ¿sí? Un ganglio laterocervical que puede estar relacionado a alguna afectación odontógena, ganglios retroauriculares por la presencia de pediculosis. ¿Con qué ganglios uno tiene que sospechar una patología oncológica? Bien, los ganglios tumorales habitualmente son mayores de 2 a 3 centímetros, excepto los peritrocleares, que pueden ser más pequeños, igual son raros encontrarlos en ese lugar, ¿sí? No son dolorosos, responden parcialmente al tratamiento antibiótico, están adheridos a planos profundos y perduran en el tiempo. Si tenemos un paciente en tratamiento antibiótico durante un promedio de 4 semanas, porque muchas veces uno va a ir al cirujano y le va a decir, tengo un ganglio así, así, allá, me gustaría biopsiarlo, y la primera pregunta va a ser, ¿tomó antibióticos? ¿Cuántos cursos de antibióticos hizo? Bueno, si ese paciente tiene más de 4 semanas de tratamiento y no tiene respuesta, hay que hacer una biopsia para evaluarlo. Muchas veces pueden ser enfermedades benignas, ¿sí? Que no tienen nada que ver con la oncología, pero así todo puede deberse a patología que requiere otro tipo de tratamiento. Ahora, si tuviéramos ganglios supraclaviculares, no importa ninguna de las características de las que estuvimos hablando hace un rato, esos ganglios siempre se biopsian. No importa si son antibióticos, si es doloroso, si no, bueno, los ganglios supraclaviculares siempre son patológicos y esos siempre hay que biopsiar. Bien, acá hay fotitos, ¿sí? De diferentes, bueno, este es un ganglio un poco bastante aumentado de tamaño, en localización cervical, ¿sí? Si además de ese ganglio aumentado de tamaño, el paciente presenta prurito, sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso, ¿sí? Todos los que están englobados como síntomas B, uno tiene que sospechar linfoma de Hodgkin y también hacer la biopsia para hacer el diagnóstico. Estas biopsias no son incisionales, o sea, yo no me sirve hacer una toma de muestra de punción aspiración, sino son biopsias excisionales para evaluar todo el ganglio en particular, ¿sí? Y si tenemos un paciente con adenopatías generalizadas, uno siempre va a tomar el ganglio que esté más accesible para el cirujano. Bueno, esto les queda la fichita también, ¿sí? Adenopatías no dolorosas, como dijimos, puede o no formar conglomerados. En estos pacientes, cuando uno sospecha que puede haber alguna patología oncológica atrás de esa adenopatía, siempre tiene que pedir ecografía de la zona afectada, ecografía abdominal, para evaluar que no haya ganglios a nivel de retroperitoneales, mesentéricos, o en algún otro lugar del abdomen, y además para evaluar 3 cosas: hígado, vasos, los cuales pueden estar afectados por la enfermedad, y a su vez también para evaluar las características del riñón. Dentro de los linfomas, ¿sí? Tenemos los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin vendrían a ser como los primos hermanos, por decir de alguna manera, de las leucemias, ¿sí? Es como que hay un conglomerado de células neoplásicas de las mismas características que encontramos en la médula cuando estamos ante una leucemia, pero afuera de la médula ósea. ¿A qué quiero llegar con esto? Las leucemias muchas veces pueden infiltrar el riñón, entonces esto es un estudio que también hay que pedir ante la sospecha de una leucemia, ¿no? Placa de tórax y ecografía abdominal. Entonces uno tiene que evaluar las características de ese riñón para valorar la relación corticomedular, que esté filtrando bien, porque también puede estar afectado el riñón, y esto nos va a modificar, no nos va a modificar, pero sí va a hacer que tengamos que ser más cautos al iniciar el tratamiento oncológico. Bueno, y les decía, y la placa de tórax se valora el mediastino, siempre hay que pedir radiografía de tórax para valorar el índice cardiotorácico. Ya que hablábamos de la radiografía de tórax, ¿sí? ¿Se acuerdan que
Si uno hace un perfil, vamos a tener un mediastino anterior, medio, donde van a estar ubicadas las estructuras nobles del mediastino, y el mediastino posterior. En pediatría van a ver que vamos a tener una imagen en mediastino superior, digamos, que va a ser, que no la vamos a ver en las radiografías de niños más grandes o adultos, que es la presencia del timo, ¿sí? Es así como una velita que sale, y es el timo. Bien, si tenemos una opacidad de alguno de los hemitórax, por ahí agregándole una ecografía vamos a evaluar un poco más esa opacidad, y en este caso, por ejemplo, era una neumonía con derrame. En este otro caso tenemos una masa pleural con derrame, ven esto de acá, aquí, y en este un tumor torácico. Ven que solamente con una placa de tórax, que es, si evaluamos las tres son bastante parecidas, haciendo un estudio de extensión, como es una ecografía, podemos diferenciar bastante a qué se debe ese hemitórax opaco. Si nos generara duda la imagen de timo, también podemos recurrir a la ecografía para hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, ante una masa tumoral torácica, ¿sí? Que por ahí esto lo podemos, se puede encontrar ante un paciente que viene con dificultad respiratoria o no, y incidentalmente encontramos una masa tumoral a nivel torácico, ¿sí? Todo tumor mediastinal debe hacer sospechar una neoplasia. Los diagnósticos más frecuentes son linfomas, neuroblastomas y leucemia, ¿sí? Si tenemos una masa, vemos una placa de tórax frente y vemos una imagen con estas características, vamos a necesitar pedir un perfil para ver de dónde es que sale esa masa, porque dijimos que teníamos 3 compartimentos, anterior, medio y posterior. Si la masa fuera en mediastino anterior, sí, uno podría pensar en determinados tumores, sí, más que nada podría ser la presencia de un timoma, que es raro en pediatría, pero se podría encontrar. Pero dentro de lo que son más frecuentes, linfomas y leucemias, tenemos masas a nivel de lo que es los ganglios que hay en mediastino, ¿sí? O sea, la infiltración ganglionar en mediastino, y los neuroblastomas que están descritos, que como está descrito en esta imagen radiográfica, se encuentran en mediastino posterior, ya que provienen de los ganglios simpáticos de la cadena posterior, ¿sí? Entonces, una masa tumoral torácica en mediastino posterior, lo más frecuente, ¿sí?, es que sea un neuroblastoma. Estos 3 tumores que están acá, uno los engloba dentro de lo que son los tumores neuroblásticos. Puede ser cualquiera de los 3, y la diferencia entre los 3 es el grado de diferenciación celular que tengan esos tumores, ¿sí? Neuroblastoma es más indiferenciado, a ganglioneuroma, que es el más diferenciado, y que ese tumor sabemos que no va, o sea, un neuroblastoma puede diferenciarse a ganglioneuroma, pero ese ganglioneuroma nunca va a ir para atrás a conformarse en un neuroblastoma. Bueno, y raro todos estos tumores que están en la lista del costado. Un segundito, ya vengo. Y ya estoy. Bien. Bueno, siempre que tengan esto, importante, hasta la sospecha de una radiografía simple de tórax, derivar en forma urgente al servicio de hemato-oncología infantil. Esta niña con esta imagen, ¿sí? Esto es lo que se ve en la placa, se hace una tomografía, un linfoma linfoblástico. Esta masa sólida mediastinal. Esto es súper importante, hagan la especialidad que hagan, en adultos igual, ¿sí? Pero bueno, en pediatría siempre que tengan algo, este tipo de imágenes, derivar, ¿sí? Un paciente no puede estar boyando con esa imagen que probablemente le va a dar síntomas respiratorios. Fíjese cómo está corrida la vía aérea hacia un costado, lo tiene que evaluar un oncólogo infantil.
Y esto es lo que les decía, no solicitar estudios de mayor complejidad porque van a demorar en tiempo y es probable que deban repetirse porque quizás no se pide lo que en realidad va a ayudar a hacer el tratamiento o el diagnóstico de ese paciente. Esto es una imagen de una metástasis, acá, acá. Bien, masas tumorales abdominales, ¿sí? Ante un paciente con una masa abdominal, estos son los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Puede ser un tumor renal, puede ser un linfoma, un neuroblastoma, un rhabdomiosarcoma, un teratoma maligno o un tumor hepático. Como que un abanico gigante, ¿sí?, de un montón de diagnósticos. Paciente llega a la guardia, dolor abdominal, se le hace una ecografía y se ve una masa renal. A veces en las ecografías uno puede como arrimar el diagnóstico por determinadas características que ahora les voy a contar, y en el mientras tanto, hasta que el paciente se haga la tomografía, uno va a ir pidiendo otros estudios que también van a hacer ayudar a ese diagnóstico diferencial. Esta tomografía que ven